Saludos, amados, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar una vez más en un estudio bíblico de Vida Orlando. Este estudio es acerca de Jairo y la mujer con el flujo de sangre. Y estamos hablando del carácter de un cristiano, de un verdadero cristiano, el fruto que se ve de la actitud que debemos tener, especialmente en circunstancias que están totalmente fuera de nuestro control. Y hemos hablado acerca de Jairo, hemos hablado acerca de la mujer con el flujo de sangre y vamos a verlo desde otro punto de vista, del punto de vista de Marcos en el día de hoy, pero antes nuestra declaración que dice así: Oh Dios, que tu palabra siempre sea lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino, que como escudo me proteja y como espada me defienda del mal. Tu palabra, oh Dios, sea como semilla en buena tierra, que cuando crezca dé fruto a su tiempo, que ensanche en mi corazón para amar como tú amas, que abra mis oídos para escuchar tu verdad, que ordene mi mente para entender tus caminos y me guíe en tu voluntad, Señor Jesús. Amén y amén. Marcos capítulo 5, vamos a leer la historia desde otro punto de vista en los evangelios sinópticos, ¿verdad? Habíamos leído de Lucas capítulo 8, pero ahora vamos a Marcos capítulo 5. Y lo quiero leer en el contexto completo, como lo explica Marcos. Marcos es más resumido en sus escritos, pero nos da cierta perspectiva diferente también. En el verso 1 comienza así. Leo de la Reina Valera actualizada. Fueron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadarenos. Apenas salido él de la barca, de repente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Este tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarle ni siquiera con cadenas, ya que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había hecho pedazos las cadenas y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Continuamente, de día y de noche, andaba entre los sepulcros y por las montañas, gritando e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y le adoró, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para que usted vea que los demonios no tienen esa ambigüedad en su mente o en su pensamiento de quién era Jesús o no. Ellos sabían quién era Jesús. Este hombre fue y se postró a sus pies adorándolo. Obviamente, ¿verdad? Era poseído por los demonios que tenía. Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Mire lo importante de todo esto. Este lugar, Gadara, estaba lleno de demonios. Era un lugar que no tenían, en cierta manera, temor de Dios, y lo vamos a ver más adelante. Dice allí en el verso 11: cerca de la montaña estaba paciendo un gran hato de cerdos, y le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús le dio permiso, y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, y el hato se lanzó al mar por un despeñadero, como 2000 cerdos, y se ahogaron en el mar. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y fueron para ver qué era lo que había acontecido. O sea que la gente vino a donde estaba Jesús. Llegaron a Jesús, verso 15, y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Este hombre había sido liberado y sanado, y la gente le dio miedo. Cuando uno comienza a vivir de una manera diferente, porque todos somos pecadores. La única diferencia es cuando venimos a Cristo, somos pecadores redimidos, limpiados por la sangre, estamos entonces revestidos de Cristo, aún en nuestra naturaleza pecaminosa, pero estamos revestidos. Por eso es que cuando pasemos de muerte a vida, o pasamos, ¿verdad?,
cuando estemos en la segunda etapa, para decirlo así, porque en Cristo vivimos eternamente, pero entonces cuando estemos en la presencia del Señor, nuestro cuerpo va a ser glorificado y va a ser transformado. Ya no estaremos revestidos por fuera, sino seremos transformados también por dentro. Lo explica Pablo. Dice también, tuvieron miedo. Los que habían visto le contaron lo que había acontecido al endemoniado y lo de los cerdos. Y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de sus territorios. La luz choca con las tinieblas. La verdad choca con la mentira. Los hijos de Dios chocan con los hijos de la oscuridad. Amado, eso no se lo estoy diciendo yo porque soy pastor o soy un ministro. En este tiempo estoy celebrando los 30 años en el Evangelio. Nada de eso. Lo dice la palabra del Señor. Pudieran estar dos si no están de acuerdo. No hay forma de estar cómodamente en un lugar donde la luz choca con las tinieblas, donde usted brilla, porque usted tiene a Cristo en su corazón. La gente le imploró a Jesús que se fuera. Y mientras él entraba en la barca, el que había sido poseído por el demonio le rogaba que le dejase estar con él. El hombre le dijo, yo no quiero estar en este lugar. Déjame seguirte. Déjame estar cerca de ti. Déjame estar contigo. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Comienza en tu casa. Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. Vamos ahora al verso 21. Cuando Jesús había cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, se congregó alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Aquí la multitud, la gente del pueblo, quería a Jesús. En contraste con Gadara, allá lo habían expulsado de la ciudad. No querían nada con él, no querían nada con Dios. No querían nada con la luz. Que prefirieron estar en tinieblas. Aquí hay un grupo que lo quiere recibir, que tiene, ¿verdad?, deseo de estar con él, aunque sea por los panes y los peces, aunque sea por los milagros, pero están recibiéndolo. Entonces dice que vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Cuando le vio, se postró a sus pies y le imploró mucho diciendo, mi hijita, está agonizando, está ya en lo último. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y le apretujaban. Había una mujer que sufría de hemorragia desde hace 12 años. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había aprovechado. Más bien iba de mal en peor. 12 años. Y hay veces que uno ve personas que las cosas como que no les salen bien y van de mal en peor. Y uno se pregunta, ¿pero qué será? ¿Estar haciendo las cosas mal? Esta mujer, no sabemos la edad, tenía una enfermedad que era fuera de su control. Ella la Biblia no dice que era por pecado, que ella había pecado, nada de eso. Simplemente era una enfermedad, pero no tenía mejoras, iba de mal en peor. Y nosotros a veces somos bien rápidos para decir, oye, pero las cosas le están saliendo mal a esta persona o no da un pie bueno para adelante, y juzgamos. Y en todos estos contextos de esto que estamos leyendo en el capítulo 8 de Lucas, en el capítulo 5 de Marcos, nos habla acerca de no hacer juicio. Dios le dijo al hombre que quedó libre en Gadara, háblale a la gente de la misericordia de Dios. Y a nosotros se nos olvida la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros.
ni tú ni yo éramos dignos de ser perdonados. Pero eso es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dios le dijo a Moisés, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia, en palabras finas, elegantes, elocuentes de hoy. Dios lo que le dijo a Moisés, yo tengo misericordia del que me da la gana. Y tengo una relación con el que me da la gana. Y hay veces que a nosotros se nos olvida eso, de dónde Dios nos ha rescatado. Me encantó ese refrán que escuché, somos pecadores, perdidos, no teníamos nada para que Dios nos diera su perdón, pero lo recibimos y le estamos hablando a otros pecadores, igual que nosotros, dónde está la fuente del perdón que ha sido brindada para nosotros. Así de sencillo. Le hablamos a otros de la misericordia que nosotros hemos recibido. Y eso no se nos puede olvidar. No hay uno bueno. No hay una persona que merecía el perdón de Dios. Pero Dios le ha placido dártelo y dármelo. Pues vamos a compartirlo. Dios no le dijo al hombre, no, vete ahora y no peques más y vive una vida religiosa y comienza a vivir como dice la palabra. Nada de eso. Ve y sé un testigo. Y a veces nosotros no queremos hablar del poder de Dios. Este hombre no tuvo una clase bíblica. Este hombre no tuvo videos bíblicos o estudios bíblicos que podía conectarse para aprender un poco o un salón de clases. Simplemente un toque de Dios, una liberación fue suficiente para transformar su vida. A veces nosotros nos ponemos muy técnicos, no estoy ready, no estoy listo para hablar. O pensamos que merecemos cosas más revelación, cosas más grandes. Y no debe ser así. No debe ser así. Voy a continuar. En el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, el testimonio de otros, cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque ella pensaba, si solo toco su manto, seré sanada. Al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. De pronto Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado el manto? Sus discípulos le dijeron, ¿ves a la multitud que te apretuja y preguntas quién me tocó? Jesús había acabado de liberar a un demonio en Gadara, cruzaron el mar de Galilea y llegan a la otra orilla, después de haber hecho tantos milagros, y esta gente le hablan, los discípulos le hablan como si le estuvieran hablando a Pedro y a Pablo, el de la esquina. Y hay veces que nosotros en nuestra actitud tenemos ese problema. Nos creemos que nos merecemos las cosas de Dios o que ya Dios no, tenemos una relación tan íntima que ya pues le podemos hablar, no, Él es mi padre y yo soy su hijo y se acabó. Sí, somos hijos de Dios, pero somos hijos adoptados por Cristo, no porque lo merecemos, por su misericordia. No olvidemos eso nunca. Él es santo, santo, santo. Hay que tener reverencia y hay que tener respeto. Perfecto no vamos a hacer. Vamos a cometer errores. Pero Dios está en su trono y Dios es santo. Y pide santidad, demanda santidad. Así que tiene que haber un respeto, un temor divino, un temor santo hacia Él. Entonces dice el Señor que Él miraba en el verso 32. Él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Él sabía, ¿verdad? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Me encanta esa palabra de Dios. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu azote. Mientras él aún hablaba,
vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, solo cree. Y no permitió que nadie le acompañara sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Llegaron a la casa del principal de la sinagoga y él vio el alboroto y los que lloraban y lamentaba mucho, y al entrar les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaban de él. Esta es la palabra que yo quería que ustedes vieran de parte de Marcos. Pero él los sacó a todos. Y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña, tomó la mano de la niña y le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y quedaron atónitos. Él les mandó estrictamente que nadie lo supiese y ordenó que le diesen a ella de comer. Hoy no voy a tener mucho tiempo para desarrollar todo lo que quiero desarrollar entre Jairo y la mujer y la actitud que tienen ellos, pero sí quiero hablarle al corazón. De la misma forma que la gente de Gadara expulsó a Jesús y en el otro lado de la orilla los recibieron, nosotros tenemos que tomar una decisión a veces en nuestras vidas. Y hay veces que las tenemos que tomar diariamente. Tenemos que saber con quién estamos, con quién andamos y quién nos está acompañando en el camino. Jesús, dice la palabra del Señor, que los sacó a todos, no dejó a algunos. Los que estaban llorando, a lo mejor habían familiares, gente que quería a Jairo, los que estaban cobrando porque cobraban por llorar y tocar las flautas, eran profesionales, pero Jesús los sacó. Y la pregunta que nosotros debemos recibir de parte del Señor es esta: ¿estamos dispuestos a sacar de nuestra vida las cosas que impiden el milagro? Que detienen el poder de Dios, si pudiéramos llamarlo de esa manera. El poder de Dios nada lo detiene, pero lo hemos visto en los evangelios, que por la falta de fe no pudo hacer milagros en ciertos lugares. Por la falta de fe, los discípulos pensaban que iban a morir en las tormentas. Por la falta de fe, los cielos no se abren. Por la falta de fe, no vemos la provisión de Dios. Por la falta de fe. Y hay veces que tenemos que desconectarnos de cierta gente, de ciertas actitudes, de cierta manera de pensar, porque nosotros como seres humanos, créame, creemos que lo merecemos todo. Yo me pongo a orar y Dios tiene ya que escucharme. No, no es así. No es así. Daniel se tardó 21 días en recibir la respuesta. Cristo oró varias veces para que Dios pasara la copa y Dios nunca le contestó. Pablo oró por el aguijón y Dios le dijo: bástate mi gracia. En otras palabras, ya cállate la boca y ora por otras cosas. Pero nosotros queremos y pensamos que nos merecemos las cosas, especialmente cuando hemos tenido una relación con Dios y pensamos en nuestro corazón que estamos bien. Mire la actitud que tuvieron estas dos personas. La mujer no se sentía digna ni tan siquiera de tocar a Jesús, ni de llamarlo, ni de presentarse delante de él. Fue por atrás. Jairo echó toda su religiosidad a un lado. Era el principal de la sinagoga. Gente que no querían nada con Jesús. No le importó lo que dijeran. No le importó si lo iban a rechazar. No le importó a él si lo iban a echar y expulsar la junta de directores. Si lo iban a sacar de esa junta de principal de la sinagoga. No le importó el que dirían. Necesitaba un milagro, un encuentro con el Señor, un toque del Maestro en la vida de su hija. Y no le importó lo que los demás dijeran. A la mujer no le importó su posición, su rechazo.
lo hizo por amor a Jesús, porque ella no podía tocar. 12 años, a veces leemos la historia y no lo entendemos. 12 años sin relación de amistades, 12 años sin poder entrar a un templo a adorar, a una sinagoga. Usted no sabe lo que es eso. Y a veces lo tomamos como, pues, lo descuidamos. O sea, voy a leer la Biblia, voy a ver el estudio, voy a reunir. No, nada. Vamos a vivir de una manera diferente antes de que Jesús nos saque o se vaya de nuestra tierra para un terreno mejor. Vamos a abrir nuestro corazón para que Él entre, para que plante esa semilla y nosotros podamos dar fruto que sea de bendición para otros. Padre, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por la bendición tuya, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, que nunca te rechacemos, que a pesar de nuestra condición, Señor, que nunca te rechacemos. Que si es necesario ir por atrás y tocarte el borde del manto, porque no nos sentimos, Señor, dignos, pero que estemos cerca de ti. No nos dejes nunca. Tu presencia esté con nosotros. Tu poder esté con nosotros. Tu Espíritu Santo, dice tu palabra, que nos acompañará y nos enseñará siempre. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, tengan un hermoso fin de semana. Espero que esta palabra sea de bendición para ustedes. Siga estudiando estos capítulos, el capítulo 8 de Lucas y el capítulo 5 de Marcos, y continuaremos en el próximo estudio de Vida Orlando. Bendiciones.